Me encontré con una diosa en Tantán. Y en menos de 2 horas de conversación ya me estaba pidiendo que la encontrara en un hotel. Lo que nunca me hubiera imaginado es que la persona que apareció en la entrada del hotel era mi esposa. 01 Eran alrededor de las 12 de la noche. Recién me había bañado y estaba acostado en la cama, aburrido, jugando con el teléfono para relajarme. Justo hacía un par de días había visto a un compañero de trabajo ligar con una chica bastante atractiva en Tantán. Así que, con la esperanza de probar suerte, también descargué la aplicación. Mi plan era ver si, a esta hora de la madrugada, podía encontrarme con una aventura propia. Abrí Tantán. Registré mi información y comencé el típico deslizar a izquierda y derecha. Como acababa de descargar la aplicación y registrarme, no era muy hábil todavía. Así que simplemente me puse a deslizar frenéticamente cada vez que veía a alguien atractivo o cercano a mi ubicación. En apenas 3 minutos de uso, ya había recibido varios mensajes privados de mujeres en mi bandeja de entrada. No pude evitar pensar, vaya, cuánta gente usa esta aplicación. Esto solo reforzó mi creencia de que, definitivamente, podría encontrar a mi diosa ideal aquí. Abrí los perfiles de estas más de 10 mujeres. Todas tenían fotos en sus perfiles. Eran muy bonitas, jóvenes, alrededor de los 20 años. Después de charlar un poco con ellas, noté algo extraño. 3 de ellas tenían la misma dirección IP, e incluso usaban un discurso muy similar, como si fueran la misma persona. Tras unos minutos más de conversación, sus respuestas se volvieron demasiado absurdas. Así que las bloqueé sin pensarlo 2 veces y me puse a buscar otras bellezas cercanas. Tras revisar durante unos minutos más, una mujer de mi edad capturó completamente mi atención. Su álbum de perfil estaba lleno de fotos sensuales y provocativas, donde irradiaba un encanto y una seducción que me hipnotizaron. Varios de sus disfraces de cosplay me dejaron boquiabierto, sumergido en su mundo, incapaz de apartar la mirada. Su esbelta figura podía recrear cualquier personaje con un físico explosivo, e incluso lograba transmitir la esencia misma de esos personajes. Atrapó tanto mis ojos como mi corazón, sin posibilidad de escapar. Lo único lamentable era que ninguna de sus fotos mostraba su rostro. Incluso en las imágenes de cuerpo completo, su cara estaba completamente oculta. Aunque era una pequeña decepción, también creaba un aura de misterio que te hacía querer levantar ese velo y descubrir su verdadero rostro. Al charlar con ella, descubrimos que teníamos muchísimos temas en común e incluso cierta conexión especial. No sé por qué, pero al hablar con ella, no podía evitar acordarme de mi esposa. Mi esposa también era una cosplayer experimentada. Nuestro primer encuentro fue en una convención de anime. En ese entonces, ella estaba disfrazada de un personaje nuevo de un anime y, debido a su increíble figura y lo fiel que era su interpretación, mucha gente se agolpaba para tomarse fotos con ella. Yo era fotógrafo, y cuando vi su cosplay de nivel divino, quedé completamente asombrado. Quería acercarme de inmediato para pedirle una sesión de fotos. Me acerqué a hablarle, y ante mi acercamiento, se sonrojó al instante, como una adolescente. Era adorable. Me sorprendió un poco, porque normalmente, que un fotógrafo se acerque a una cosplayer es algo bastante común, pero ella parecía muy nerviosa. Al preguntarle, supe que era su primera vez en una convención, por eso estaba tan tensa. Además, era bastante introvertida y tímida en su vida cotidiana. Incluso cuando sus amigas la molestaban, se tapaba la cara de vergüenza. Su comportamiento despertó mi admiración hacia ella. Después de la sesión de fotos, le pedí sus datos de contacto y le dije que, si alguna vez quería más fotos, podía buscarme sin costo alguno. Tras dudarlo un momento, accedió a intercambiar información. Con el tiempo, logré conquistar su corazón. Con las bendiciones de nuestros amigos, entramos juntos al altar del matrimonio. Después de casarnos, rara vez se ponía trajes de cosplay frente a mí, pero cada vez que veía su rostro inocente y su figura esbelta, no podía contenerme. Después de todo, con una esposa así en casa, ¿qué hombre podría resistirse a cumplir con sus deberes conyugales? En ese momento, el sonido de una notificación en mi teléfono interrumpió mis recuerdos. Era esa mujer la que me había enviado el mensaje, y al leer el contenido, me quedé impactado. 02 me invitaba a salir con ella. Miré la hora. Faltaba poco para la 1 de la madrugada. ¿Qué clase de salida era esa a estas horas? Justo cuando estaba a punto de rechazar la invitación, me envió una foto junto con un mensaje. Ella, cariño, estoy tan aburrida aquí sola, ¿no vendrías a acompañarme un rato, por favor? La foto mostraba el número de la puerta de una habitación de hotel. Al ver eso,
Me sentí aún más indeciso e inquieto. Una mujer que apenas conocía desde hacía menos de una hora me invitaba a un hotel. Sonaba demasiado absurdo. No sería una trampa o algún tipo de estafa. No dejaba de caminar de un lado a otro en mi habitación, sin saber si ir o no. Quizás porque no le respondí. Se molestó y me envió otro mensaje. Ella, ¿acaso me tienes miedo? Ni siquiera te atreves a venir. Si ella ya se mostraba tan directa y yo no me animaba, parecería que estaba asustado. Además, había entrado en esta aplicación precisamente buscando aventuras. Ahora que una se presentaba, iba a dejarla escapar. Tomé mi chaqueta y bajé rápidamente, enviándole un mensaje de camino. Yo, miedo, ¿qué va? Espérame. Tomé un taxi y me dirigí directamente al hotel. Sin embargo, conforme me acercaba, la emoción inicial fue reemplazada por cautela. Pedí al conductor que se detuviera a unos 100 metros del hotel y continué a pie. Muchos habían caído en trampas con esta aplicación. Era mejor ser precavido. Le envié un mensaje. Ya llegué. ¿Dónde estás? Ella respondió al instante. Estoy en la entrada del hotel. ¿Tú dónde? Miré hacia la puerta del hotel y, efectivamente, había una mujer disfrazada mirando alrededor, incluso desde la distancia. Su figura me cautivó, pero mientras me acercaba, mis pasos se volvieron más lentos. No sé si fue una ilusión, pero de pronto su silueta me resultó familiar, como si hubiera visto esa figura antes. Cuando finalmente estuve cerca de la entrada y pude ver su rostro, mi mente quedó en blanco. No podía creer lo que veían mis ojos. En un instante, me escondí detrás de una pared del hotel, agachándome y tapándome la boca, sin atreverme a decir ni una palabra. Mi corazón latía furioso, invadido por el shock y la confusión. La diosa que me había invitado era mi propia esposa, con quien había compartido el lecho durante 3 años. Era simplemente increíble. En ese momento, sonó una notificación en mi teléfono. Era otro mensaje de la mujer de Tinder. Es decir, de mi esposa. ¿Dónde estás? Llevo esperándote 1 minuto. Aún no llegas. ¿Cómo iba a responderle ahora? Me quedé agazapado tras la pared, observando la situación. Honestamente, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Por qué estaba mi esposa aquí? ¿Y cómo era posible que usara esta aplicación? Después de todo, muchos decían que Tinder era solo para encuentros casuales entre desconocidos. Intenté desechar esos pensamientos, repitiéndome que mi esposa jamás sería ese tipo de persona. ¿Cómo iba a descargar una app así? Mucho menos quedar con extraños para ir a un hotel. Pero los mensajes en mi teléfono y la presencia de mi esposa frente al hotel eran una bofetada brutal a mis ilusiones. Durante 3 años, su imagen de esposa dulce e inocente había sido una farsa. ¿Era esto lo que realmente era? El enojo me invadió y golpeé la pared con el puño. La rabia nublaba mi mente, y tenía ganas de salir corriendo para confrontarla frente a todos. Pero no podía. La razón me decía que, si lo hacía, jamás obtendría respuestas sinceras. Mientras me debatía entre mis opciones, otra persona salió del hotel. Al verla, me quedé paralizado de nuevo. 03 Ella también llevaba un disfraz, pero la reconocí de inmediato. Li Ting. Era la mejor amiga de mi esposa. Li Ting. En ese momento, me quedé petrificado en el lugar, porque Li Ting también estaba aquí, mientras me devanaba los sesos. De repente escuché las voces de ambas. Li Ting preguntó, «Oye, la persona que citaste aún no ha llegado. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya?» La voz de mi esposa sonaba claramente irritada. Él dijo que ya estaba aquí, pero bajé y esperé un montón de tiempo sin ver rastro de nadie. ¿Quién sabe si vino o no? ¡Qué cobarde! Me tiene harta. Tanto tiempo perdido. Li Ting se rió. Tranquila, tranquila. La persona que yo cité ya está en la habitación. ¿Qué tal si esta noche jugamos los 3 juntos? Mi esposa miró a Li Ting con sorpresa. Ese chico guapo del gimnasio del que hablabas antes. ¿En serio lo citaste? Tiene un cuerpo increíble. En su voz noté claramente un dejo de expectativa. Mi esposa bajó la cabeza y murmuró, «Si me uno, no será raro». «Ay, ¿qué va?» Li Ting la tomó de la mano y la arrastró hacia adentro, diciendo mientras caminaban, «No hagas esperar a los demás». Al escuchar esto desde detrás de la pared, sentí que el cielo se me venía encima. Mi cuerpo pareció quedarse sin fuerzas. Me desplomé en el suelo, el rostro contraído por la rabia. En ese momento, mi esposa me envió otro mensaje en tantán. «Basura patética, cobarde, ni siquiera te atreves a salir. Maldito seas». Me quedé atónito. Era realmente mi esposa, la misma que en casa era dulce,
tímida y pura, la que se avergonzaba frente a extraños y jamás soltaba insultos, sin importar lo enfadada que estuviera. No podía creerlo. Me abofeteé con fuerza. Dolió. No era un sueño, todo era real. La misma mujer que en casa se ruborizaba al ponerse un cosplay para intimar conmigo, ahora se encerraba con desconocidos en un hotel. Y por lo que acababa de oír, ambas planeaban divertirse con un mismo hombre. Ahora entendía por qué, cuando decía que iba a casa de Li Ting, su rostro brillaba de emoción. Claro, ya tenían todo organizado. Qué crueles eran. Temblaba de rabia, los dientes apretados, con ganas de comprar un cuchillo y entrar a acuchillarlas a todas. Miré hacia el hotel, a las ventanas iluminadas. Cegueramente, en ese momento, mi esposa, su amiga y ese hombre se divertían como nunca. Quería subir corriendo, pero me contuve, ya que las cosas habían llegado a este punto. Haría que pagaran por lo que habían hecho. A la mañana siguiente, mi esposa regresó de correr, vestida con ropa deportiva, conteniendo mi furia, forzando una sonrisa. Le dije, cariño, ya estás de vuelta, ¿no estás cansada? Ella negó, no mucho. Amor, ¿qué te pasa? Pareces molesto. Se acercó a mí, sus hoyuelos y su rostro inocente irradiando juventud. No pensé que mi actuación fuera tan mala. Había notado mi malestar al instante, pero era imposible ocultar la rabia, sobre todo después de lo que vi anoche. Oh, nada, es que la empresa me enviará a grabar exteriores. Ya sabes lo mucho que odio esos viajes, agotadores y sin descanso. Fingí un suspiro. Ah, ¿cuántos días serán? Una semana. Ella me abrazó. Amor, acabas de volver de un viaje. Otra vez nos separaremos. No quiero que te vayas tan lejos. Pero bajo su expresión de tristeza, detecté una sonrisa de alegría. ¡Qué actriz! Pensé con frialdad. En realidad estás feliz de que me vaya. Así tendría más libertad para salir con su amiga y sus citas. Ahora, cada gesto suyo me daba asco. Antes, si me hacía esos arrumacos, me derretía. Pero ahora solo sentía náuseas. Sonreí y dije, esta vez es para tomar fotos y hacer un vídeo promocional para un gran influencer. No pude rechazarlo. Estarás sola en casa. Cuídate bien. Mi esposa asintió obedientemente y se aferró a mí con nostalgia. Me sentía tan asqueado que quería apartarla de un empujón. Pero no podía. Tenía que aguantar. Solo cuando encontrara las pruebas, podría hacer que pagara un precio terrible, que se arrepintiera de todo. Tu esposa, que es tan miedosa, tímida y socialmente incómoda, pudo hacer algo tan asqueroso. Puse una cara de incredulidad. ¿Crees que lo que vi con mis propios ojos es mentira? No era siempre tan obediente. Incluso en nuestras reuniones se sentaba a tu lado, demasiado tímida para girar el plato para servirse. ¿Quién diría que en secreto es tan liberal y juega tan sucio? Mi amigo de la infancia me pasó un cigarrillo, obviamente asombrado por todo esto. Tomé el cigarrillo y lo encendí. Yo tampoco me esperaba que fuera así. Cuando nos casamos, ustedes decían que había tenido una suerte increíble al encontrar a una mujer tan guapa y sensata. Sobre todo el gordo. Siempre metido en el mundo del anime, soñando con una novia como mi esposa, a la que le encantaba el cosplay. Ahora me parece ridículo. Di una larga calada al cigarrillo mientras los recuerdos desfilaban por mi mente. Luego, le expliqué brevemente a mi amigo el plan de venganza que había ideado estos días. Al escucharlo, me miró con los ojos como platos. No es demasiado cruel. Puse una expresión fría. Cruel. Cuando hizo todo esto, debería haber sabido las consecuencias. No perdonaré a nadie, ni siquiera a Liu Ting. Clavé la mirada en el fondo de pantalla de mi móvil. Una foto que le había tomado a mi esposa bajo los cerezos en flor. Esperen, les haré pagar a todos. Por la tarde, fuimos con mi amigo a una tienda de electrónica para comprar las cámaras y equipos de grabación que necesitábamos. Por la noche, llegamos a la entrada del hotel. Desde las 9, estuvimos apostados en el coche al otro lado de la calle. Pero hasta las 2 de la madrugada no vimos rastro de mi esposa ni de su amiga. Habrán cambiado de lugar. Mi amigo bostezó en el coche, agotado por la larga espera. No creo. Este lugar está bastante lejos de donde vivimos, pero cerca de donde vive la amiga de mi esposa. Así que les resulta conveniente. En realidad, tampoco estaba seguro, pero mi instinto me decía que era ese hotel. Tras esperar unos 5 minutos más, de repente aparecieron 4 figuras a lo lejos. A medida que se acercaban, pude distinguir sus rostros. No me había equivocado. Era mi esposa, su amiga Liu Ting y 2 hombres desconocidos. Mi esposa iba del brazo con uno de los hombres al frente.
mientras Liu Tin y el otro iban abrazados detrás. Los seguí con la mirada hasta que los cuatro entraron al hotel. Como no sabía en qué habitación se quedarían, mi amigo y yo instalamos cámaras ocultas en varios pisos para identificar su ubicación. Observé las imágenes en la tableta. Mi esposa y un hombre aparecieron en la pantalla, seguidos por Liu Tin y el otro hombre. Era evidente que ni siquiera habían llegado a la habitación y ya estaban impacientes. Cuando aparecieron en el pasillo del tercer piso, ya se notaba que el pelo de mi esposa y de Liu Tin estaba despeinado y los escotes de sus blusas bastante abiertos. En las imágenes, mi esposa y el hombre entraron a la habitación 306, mientras Liu Tin y el otro se metieron en la 307. Cuando las puertas se cerraron, aparté la mirada de la tableta. Ahora quedaba un problema. Sabíamos lo que harían dentro, pero no teníamos forma de obtener pruebas. Di una calada furiosa al cigarrillo y crucé la calle hacia el hotel. 05, hola. Soy amigo del grupo que acaba de registrarse. ¿En qué habitación están? Después de decirlo, le di a la recepcionista el nombre y número de identidad de mi esposa para confirmar mi identidad. Ella me miró y revisó los registros en voz baja, murmurando, los jóvenes de hoy sí que saben divertirse. Me confirmó que estaban en las habitaciones 306 y 307, igual que lo que había visto en las cámaras. Gracias. Oye, vienen aquí seguido. Al escuchar mi pregunta, la recepcionista pareció confundida. Saqué rápidamente 500 yuan del mostrador y se los pasé a la recepcionista. Ella captó al instante, tomó el fajo de billetes y lo guardó dentro de su ropa. La recepcionista echó un vistazo a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie, y luego se acercó a mí para susurrar. Esas dos chicas vienen casi 4 o 5 veces por semana. Antes cambiaban de habitación, pero últimamente siempre usan estas dos. Cada vez traen a hombres diferentes. Vaya desmadre. No sé de quién será la esposa. Qué pena. Le pedí su número y le dije que me avisara si al día siguiente las habitaciones quedaban libres. De vuelta en el coche, mi amigo de la infancia ya se había quedado dormido en el asiento del copiloto. Conduje de regreso a su casa. Solo lo desperté cuando llegamos. ¿Ya lo arreglaste?, preguntó, abriendo los ojos adormilado. Sonreí levemente. Sí, todo está listo. Ahora vamos a descansar para mañana, cuando instalemos las cámaras. Recordé lo que me había dicho la recepcionista, que iban 4 o 5 veces por semana. Me invadió una mezcla de rabia y frustración. Mi esposa había estado yendo con frecuencia a casa de su amiga, pero solo 3 o 4 veces por semana. Eso significaba que a veces salía a acostarse con otros mientras yo dormía profundamente, sin tener ni idea. Al mediodía del día siguiente, la recepcionista me llamó para avisarme que las habitaciones estaban libres. Mi amigo y yo salimos de inmediato con el equipo. Ahora mismo iba a descubrir en qué andaba metida mi esposa. Llegamos al hotel y alquilamos 2 habitaciones por horas, la 306 y la 307, las que habían quedado vacantes. Instalamos las cámaras y los dispositivos de grabación. Revisamos las imágenes y el audio para asegurarnos de que todo funcionaba. Y luego nos fuimos a casa. Ahora solo quedaba esperar a que aparecieran en las grabaciones. Esas cámaras me habían costado un dineral, pero tenían sensores infrarrojos. En cuanto alguien entrara en la habitación, mi teléfono recibiría una notificación. Pensé que no pasaría nada hasta la madrugada, así que decidí salir a cenar algo con mi amigo, pero a mitad de la cena, mi teléfono empezó a pitarme. Miré la hora. Solo eran las 11. Le pedí a mi amigo que empacara lo que quedaba y me fui corriendo a revisar las cámaras. Por suerte, el restaurante estaba en la misma calle que su casa, así que ahorré tiempo. De vuelta en la habitación, abrí mi portátil y activé las cámaras y los micrófonos ocultos. Iba a descubrir de una vez en qué habían estado metidos todos estos meses. En la pantalla, solo aparecían mi esposa y su amiga Liu Tin sentadas en la cama, cada una con un bolso grande y una bolsa de comida para llevar. ¿Qué llevas ahí, tan misteriosa? Ni siquiera me dejas ver, dijo mi esposa, mirando el bolso de Liu Tin y estirando la mano para agarrarlo. La amiga protegió su bolso y, riendo, le dijo, ¿tantas ganas tienes de verlo? Solo un vistazo, respondió mi esposa, haciéndole ojitos. Bueno, solo uno, dijo Liu Tin, acercando lentamente el bolso y abriéndolo. Yo, desde fuera de la pantalla, también clavé la mirada en el bolso. Pero como no había colocado una cámara en el techo, no podía ver qué había dentro. Mi esposa asomó la cabeza y, al ver el contenido, sus ojos brillaron de excitación y expectación. Ya llegó lo que pedimos. Por eso tardaste tanto esta tarde. Fuiste a buscar estos tesoros, exclamó.
emocionada, sacando algo del bolso. Esta vez lo vi claro. Eran juguetes íntimos para mujeres. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza?, preguntó mi esposa, sosteniendo uno de los juguetes y mirando maliciosamente a Liu Ting. Ver a mi esposa tan entusiasmada en la pantalla me enfureció. Yo también le había comprado algunos juguetes antes. En aquel momento, se había puesto tímida y solo los usamos una vez. Después, ya no me dejó usarlos más. Además, siempre me pedía apagar las luces cuando hacíamos el amor. Y cada vez que veía a mi esposa con el rostro sonrojado en mis brazos, sabía que era por timidez. Pero ahora, al verla en la pantalla jugando y riendo con su mejor amiga, me sentía como si estuviera viendo a una desconocida. El corazón se me oprimía aún más. Basta, basta. No es suficiente con que admita que me equivoqué. Liu Ting se reía entre dientes mientras se disculpaba. Con que lo reconozcas ahora es suficiente. A ver si te atreves a ocultarme algo otra vez. Al ver que Liu Ting se disculpaba, mi esposa finalmente mostró una sonrisa satisfecha. Por cierto, tu esposo no se ha comunicado contigo estos días. Liu Ting ordenó algunas cosas en su mochila. No, probablemente está ocupado con el trabajo. Da igual. Antes no sabía que divertirse así podía ser tan emocionante. Si no fuera por ti, nunca habría descubierto lo aburrida que era mi vida antes. Se notaba que mi esposa estaba muy contenta al decirlo. No puedes dejar que tu esposo se entere de esto. Si no, me mataría. Haber convertido a una chica tan inocente como tú en esto. Seguro que no me perdonaría. ¿Y qué puede hacer él? Cada vez está más ocupado con el trabajo y no tiene tiempo para mí. ¿Acaso no puedo salir a divertirme? Mi esposa hablaba con resentimiento, como si yo la hubiera maltratado. Escuchar esas palabras me llenó de tristeza. ¿Cómo podía hacer algo tan vergonzoso sin el menor remordimiento? ¿Acaso aún me importaba algo en su corazón? Hasta sentía que nuestros 3 años de matrimonio eran una farsa. Mi amigo de la infancia estaba comiendo algo asado, pero al oír las palabras de mi esposa en el monitor, dejó la comida y me dio una palmada en el hombro. No te preocupes. Aquí estoy. Hagas lo que hagas. Te acompañaré en esto. Asentí, pero mi corazón estaba helado. Después del matrimonio, había dado demasiado por esta familia. Compré todo lo que ella deseaba, pero jamás imaginé que mi dedicación solo traería su incomprensión. Menos aún que pudiera justificar sus acciones como si fueran lo más natural del mundo. Lo miré. Encontraste a las personas que te pedí que contactaras. Todo listo. Llegarán mañana temprano. Clavé la mirada en las 2 mujeres en el monitor. Mañana sería el día en que pagarían por lo que habían hecho. 07. A las 2 de la madrugada del día siguiente. Como era de esperar, mi esposa y su amiga regresaron, cada una con un hombre. Los 4 tenían el rostro enrojecido y caminaban con paso ligero. Seguramente habían bebido algo. Observé en el monitor cómo mi esposa se apoyaba, tambaleante, en los brazos de aquel hombre desconocido, y apreté los puños con fuerza. La mano del hombre descansaba con descaro en la cintura de mi esposa, quien sonreía mientras se pegaba a él. Nada más entrar a la habitación, se abrazaron de inmediato y se dirigieron hacia la cama con frenesí. No quise seguir viendo. Cerré la computadora de golpe y salí al balcón, dejando que el viento frío calmara mi furia. Aunque sabía lo que pasaría, verlo con mis propios ojos hizo que no pudiera controlar mis emociones. Sentía un dolor desgarrador en el pecho, incluso con la pantalla apagada. Los repugnantes sonidos que llegaban del micrófono oculto avivaban el fuego de mi ira. Al verme tan furioso, mi amigo apagó el micrófono y me entregó un documento. Al abrirlo, vi la información básica de 2 personas. Eran portadores de VIH, y sus síntomas no eran muy evidentes, por lo que resultaba difícil notar su condición. Tras leer la información, respiré hondo. Prepáralo todo, le dije. Mi amigo asintió y salió con el teléfono en la mano. Esas 2 personas llegarían al día siguiente. Entonces podríamos organizar que se contactaran con mi esposa y su amiga a través de Tinder, para destruirlas por completo. Imaginé lo devastadas que estarían al descubrir que tenían SIDA. Solo de pensarlo, sentí una oleada de satisfacción, porque lo que quería era ver sus rostros desesperados y rotos. Después de guardar los vídeos grabados, me dirigí a la habitación de invitados, pero por más que me acosté, no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba siendo bombardeada por los recuerdos de cuando conocí a mi esposa y por todo lo que había visto esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi esposa en la cama de un hotel con otro hombre aparecía. Por la mañana, estaba exhausto, con los ojos inyectados de sangre, pero sin un ápice de sueño.
Los 2 pacientes con VIH que habíamos contratado no tuvieron contacto directo con nosotros. Todo se manejó mediante transferencias bancarias y mensajes, ya que teníamos información sobre ellos y no temíamos que huyeran con el dinero. Además, para ellos era un trabajo fácil y estaban muy interesados. Qué irónico y ridículo que alguien pagara para que otros se acostaran con su propia esposa. Cuando consideré que era el momento adecuado, les di la orden de actuar. Según los registros de chat que me enviaron, se llevaban muy bien con mi esposa y Liu Ting. Conmigo como estratega detrás de escena y conociendo todos los gustos de mi esposa, les resultó fácil conquistarla. Pronto acordaron verse en el hotel a las 10 de la noche, en la habitación donde habíamos instalado las cámaras. Una vez que los 2 pacientes con VIH llegaron al hotel, mi amigo de la infancia y yo nos pusimos a vigilar las pantallas. Minutos después, ellas aparecieron en la imagen. La escena era similar a la del día anterior, pero con ligeras diferencias. Después de la medianoche, los 4 terminaron en la misma habitación. Sonreí con frialdad. Que sigan jugando. Cuanto más salvaje sea, mayor será la probabilidad de infección. En los días siguientes, les pedí a los 2 pacientes que buscaran a mi esposa y a Liu Ting con más frecuencia. A ellas les encantaba pasar el rato con estos buenos amigos. Después de todo, esos 2 habían contraído el VIH por su vida desordenada, así que sabían cómo ofrecer experiencias nuevas, lo que explicaba por qué se reunían tan a menudo. Además, ambos eran bastante atractivos. El tiempo pasó rápido. Al revisar la fecha, me di cuenta de que era hora de regresar. La semana había terminado. Era momento de que mi esposa y su amiga sintieran el dolor. 08. Apenas había dejado mi equipaje en casa cuando mi esposa llegó. Cariño, por fin has vuelto. Te extrañé tanto, dijo, lanzándose hacia mí en cuanto me vio. Me aparté rápidamente. Espera, voy a bañarme y cambiarme. Acabo de llegar y estoy sucio. Antes de que pudiera reaccionar, me encerré en el baño. ¿Quién se atrevería a tocarla ahora? No quería contagiarme. En los próximos días, tendría que ser cuidadoso. Evité todo contacto excesivo con ella, pues aún no estaba seguro de si se había infectado. Una vez listo, miré a mi esposa, que jugaba con su teléfono en el sofá. Cariño, acompáñame a un chequeo médico. Últimamente no me siento bien. ¿Podrías hacerte un examen también? Frunció los labios, a punto de negarse, pero al ver mi expresión de malestar, asintió. En el hospital, sacamos turnos para los exámenes. Tras una mañana de pruebas, solo quedaba esperar los resultados por la tarde. No podía esperar para ver la expresión de angustia en su rostro. Si no estaba infectada, tendría que pedirles otro favor a los 2 pacientes, lo que sería complicado. Por eso les había insistido en que la visitaran más. Por la tarde, al recoger los resultados, una enfermera le pidió a mi esposa que hablara con el médico en privado. Sabía que, muy probablemente, había funcionado. Efectivamente, cuando regresó, su rostro estaba pálido como la muerte. Por dentro, saltaba de alegría, pero fingí preocupación y me acerqué a preguntarle qué pasaba. Ay, no es nada, solo que quizás no he descansado bien últimamente. El médico dijo que mi estado físico no está muy bien y me recomendó descansar más y hacer ejercicio. La voz de mi esposa temblaba, incapaz de ocultar su nerviosismo mientras hablaba. Luego, como si recordara algo, sacó su teléfono. Cariño, voy a hacer una llamada. Ya vuelvo. Salió corriendo del hospital, desesperada. Sabía perfectamente a quién iba a llamar. Por supuesto, a esa mejor amiga, que la llevaba de juerga. Fingí no haber descubierto su mentira y la llevé a casa como si nada. Pero hasta la hora de dormir, ella estuvo apática, como si hubiera perdido el alma. Por la noche, recibió una llamada. Al colgar, de repente recuperó su energía, lo cual me sorprendió mucho. ¿Acaso no había mentido durante el día? Realmente no estaba infectada, pero cuando la vi aparecer frente a mí con ese provocativo traje de cosplay, insistiendo en trepar sobre mí, lo entendí todo. Lo más probable era que esa llamada fuera de Liu Ting, esperando que, a través de mi esposa, yo también contrajera el VIH para luego echarme toda la culpa. Maldita mujer. Por supuesto, no les daría esa satisfacción. Me excusé diciendo que estaba demasiado cansado, que no me sentía bien, y rechacé firmemente sus avances. Finalmente, ella cedió, quizás pensando que tendría más oportunidades más adelante, pero se equivocaba. Al día siguiente, mi esposa habló otra vez con su amiga. Al escuchar algo, gritó sorprendida. ¿Cómo? ¿Tú también?
El resto de la conversación fue en susurros. Lo supe entonces. Su amiga también estaba infectada. Con esa información, supe que era el momento de empujarlas al abismo. Ese mismo día, envié anónimamente los vídeos que había grabado a la madre de mi esposa y a sus amigos. Ah, sí, y a su querida amiga. Claro que no me olvidé de ella. Incluso los envié a los compañeros de trabajo de su amiga, empezando por un pequeño grupo. Estaba seguro de que esos vídeos se difundirían rápido. Al fin y al cabo, el poder de los rumores es aterrador. No pude contactar a la familia de la amiga, pero encontré los números en el teléfono de mi esposa. No me importó compartir los vídeos con un par de personas más. Ese día me fui de casa. Ya no soportaba estar en la misma habitación que ella. Cada vez que la veía, recordaba esas imágenes. Esa noche, me llamó, pero rechacé todas sus llamadas. No quería perder más tiempo con ella. Tenía que preparar los documentos para el divorcio. Y eso ya era bastante complicado. Al día siguiente, fui a verla con los papeles del divorcio. Al entrar, vi a sus padres en la habitación. Gente razonable, sin duda, pues habían criado a una hija que antes era dulce y obediente. No intentaron convencerme de perdonarla. Solo se disculparon una y otra vez. No quería descargar mi ira contra ellos. Arrojé los papeles del divorcio frente a mi esposa. Al ver su rostro demacrado, sentí que mi rabia se aliviaba un poco. Firma, no tiene sentido seguir así. Ella, al notar mi frialdad, se abrazó a mí y suplicó entre lágrimas. Cariño, me equivoqué. Solo fue un capricho. Por favor, no te divorcies de mí. Por todo lo que hemos vivido, no me abandones. Me quedé quieto, preguntándome si debía revelar delante de sus padres que estaba infectada con el VIH. Pero ella malinterpretó mi silencio, creyendo que seguía siendo el mismo marido que la consentía con solo un gesto de su parte. Cariño, tú tampoco tienes el corazón para esto, ¿verdad? De verdad reconozco mi error. En el futuro jamás volveré a usar esa ropa en público. Solo te la enseñaré a ti. Vale, por favor, cariño, perdóname esta vez. Sí. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de mi esposa mientras los recuerdos del pasado desfilaban rápidamente por mi mente. Tienes sida. No es así. La miré y pronuncié esas palabras con frialdad, dejando a todos en la habitación paralizados. Especialmente a ella. El terror y el pánico se apoderaron de sus ojos. Su rostro se descompuso y el llanto que antes la ahogaba cesó de golpe. ¿Tú, cómo lo sabes? Pareció darse cuenta de que se había delatado y rápidamente rectificó. No, no tengo sida. Deja de fingir. Tu querida amiga también lo tiene. No. Ese día que te llevé al chequeo era para confirmar si lo habías contraído. Clavé la mirada en su rostro demacrado y continué. Creí haberte tratado bien. Si quieres que recuerde los años que compartimos, entonces dime, ¿alguna vez pensaste en mí cuando estabas con esos hombres? ¿O solo te importaba tu placer barato? Trabajé de sol a sol para darte una vida mejor. Sin mi sueldo. ¿Crees que podrías haber comprado tantos disfraces? Y aún así, solo te quejabas de que trabajaba demasiado y no te dedicaba tiempo. Ahora contrajiste esta enfermedad y todavía esperas que te mantenga de por vida. En tus sueños. Señalé el acuerdo de divorcio. Así que no perdamos más tiempo. Firma ahora. Mi tono era cada vez más impaciente. Ella miró a mis padres detrás de mí, con desesperación en los ojos. Temblorosa, tomó el bolígrafo y estampó su firma en el documento. Tomé el acuerdo y me dirigí a la puerta. Antes de salir, la miré una última vez. Te vas sin nada. ¿Alguna objeción? Mis ojos se posaron en sus padres, mudos, y en ella, derrumbada en el suelo. Si no dicen nada, lo tomaré como aceptación. Tienen 3 días para irse de mi casa. A partir de ahora, si vives o mueres, no me importa. Con un portazo, cerré la puerta. Bajo la luz cegadora del sol, esbocé una sonrisa radiante. Sabía que me esperaba una vida nueva.